teníamos unos contratiempos, pero vamos a ponernos al día en cuanto a las clases. Miren, en el sílabus está escrito que la clase de neurología, de esta patología, lo componen como enfermedades mielinizantes y neuromusculares. El problema es que para ese tipo de patologías es una larga lista, de verdad. Inclusive nosotros en medicina interna, cuando englobamos dentro de las enfermedades mielinizantes, lo que hacemos es proyectar dentro de aquellas las enfermedades más frecuentes, ¿no? Pero sin duda existen mucho más diagnósticos diferenciales a ellos. En cuanto a las enfermedades neuromusculares, también, ¿no?, se abarca desde el punto de vista de las mismas neuropatías periféricas y también las mismas enfermedades musculares, ya sea de la misma placa neuromuscular, y otras que también vendría a ser las miopatías, ¿no? Entonces, eso también abarca un montón de patologías, ¿no?, que sería muy extenso explicarlo en esta clase, ¿no? Cuando ustedes hablen de patologías neuromusculares, siempre proyectense en esos tres tipos de síndromes, ¿no?, que son los síndromes neuronales o neuropáticos, donde ahí tenemos la neuropatía periférica, mononeuritis, polioneuritis. Luego tenemos a las enfermedades de la placa neuromuscular, ¿no?, la unión, donde trayecta la parte axonal que va a conectar el, hacia el músculo, ¿no? Y luego vendrían a ser las llamadas miopatías, que son enfermedades propias del músculo. Entonces, ustedes siempre abarquen ese tipo de síndromes, ¿no? Cuando hablan de neuromusculares, siempre abarquen de esos tipos de síndromes, ¿no? Las neuropatías, las enfermedades de la placa neuronal y las miopatías. Ya, pero las miopatías también son un montón. O sea, ahí tendríamos que hablar de miopatías inflamatorias, tendríamos que hablar de miopatías también toxicológicas o metabólicas, y entre otras más. Entonces, ¿qué es lo que voy a precisar en esta clase, o vamos a precisar en esta clase, que para mí creo que vendría a ser lo más importante, ¿no? Por decir, de las enfermedades mielinizantes, alguna enfermedad que se le venga a la cabeza o que hayan visto en su parte de la práctica hospitalaria, alguien por ahí que haya visto alguna enfermedad desmielinizante. Buenas noches, doctor. El Guillain-Barré. Guillain-Barré. Bueno, se podría considerar una enfermedad desmielinizante, pero acuérdate que la Guillain-Barré es una enfermedad compuesta, es una polirradículo neuropatía desmielinizante y tiene sus variaciones. Pero bueno, ya, vamos a colocarlo dentro de ellas. ¿Qué otra persona ha visto enfermedades desmielinizantes en su práctica diaria? Porque necesito saber esto para ver si es que ustedes también reconocen o pueden reconocer una enfermedad desmielinizante, ¿no? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto por ahí neuromielitis óptica? O hay unos también que hay una patología que es asociada que es un paciente con hiponatremia, y al querer reponer el sodio, se exceden, ¿no? Se exceden en la administración de sodio. ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso? Porque eso también es un tipo de patología desmielinizante, ojo. A eso se le llama mielinolisis pontina, ¿no? Bueno, en sí se llama mielinolisis central.
¿no? Eso se debe por un exceso de administración de sodio, ¿no? Un paciente con hiponatremia que es sintomático, entonces el médico al querer reponer ese sodio bajo, administra una cantidad de exceso, ¿no? De solución hipertónica. Y esa solución hipertónica a nivel cerebral lo que genera es una ósmosis, ¿no? Ósmosis. Una ósmosis hídrica, o sea, deshidrata totalmente al cerebro. Y lo que genera en sí es una desmielinización, porque vamos a ver que la parte axonal también necesita de una irrigación tanto vascular como hidrópica, ¿no? O sea, que sea de agua. Pero como ese sodio ha absorbido toda esa agua, se deshidrata la parte axonal y genera una desmielinización, a lo que conocemos como mielinisis central. Y esta mielinisis central puede ser pontina o también puede ser extrapontina, ¿no? Pontina cuando hablamos de que la lesión se ha abarcado dentro de la corteza cerebral. Y extrapontina lo decimos porque está fuera de la región de la corteza cerebral, ya sea el tronco, ya sea el cerebelo, ya sea la médula espinal, ¿no? Bueno, entonces eso es parte también de las enfermedades desmielinizantes. Y de las neuromusculares, chicos, se ha topado con un paciente de una enfermedad neuromuscular. ¿Han visto eso en su práctica diaria? Vamos, chicos, necesito que estén activos, ¿eh? Yo sé que es tarde, pero esta clase es inmensa, pero vamos a tener que recalcar lo más importante. ¿Alguien que haya visto por ahí miastenia gravis en su práctica hospitalaria? ¿O un síndrome de Eaton-Lambert? ¿O de repente botulismo? ¿No? Que no se ve, hace mucho tiempo no se ve eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? De las enfermedades desmielinizantes, vamos a agarrar lo más importante o la enfermedad más importante que deben ustedes de conocer, que es la esclerosis múltiple, ¿no? Una enfermedad totalmente generalizada, pero si ustedes saben hacer una buena anamnesis, pueden llegar a un diagnóstico e inclusive con su tipo o fenotipo que presenta. Y de las enfermedades neuromusculares vamos a dividir que son enfermedades de la placa neuromuscular. Dentro de ellas el más resaltante, miastenia gravis. Y de las enfermedades desmielinizantes y neuromusculares, aquí participa una asociación de ambas, el Guillain-Barré, porque es una enfermedad, una polirradiculoneuropatía desmielinizante, que tiene sus variaciones, ¿sí? Y ahí tenemos al Guillain-Barré. Entonces vamos a hablar de esas tres enfermedades, estos grupos más importantes, que obvio van a ser parte también del examen. Muy bien, entonces dentro de las enfermedades desmielinizantes, miren la cantidad de enfermedades que tenemos. A ver, vamos a poner el puntero, ya está. Miren la gran cantidad de enfermedades desmielinizantes que poseen, ¿no? Entre ellas tenemos las enfermedades desmielinizantes primarias, ¿no? Enfermedades monofásicas. Monofásicas quiere decir porque pasan en un solo episodio, ¿no? Síndrome clínico aislado, encefalomielitis aguda diseminada, leucoencefalitis hemorrágica aguda, esclerosis concéntrica de Valo, enfermedad de Barbour, mielitis aguda aislada. Y las enfermedades polifásicas se le conoce porque tiene varias fases, ¿no? Y miren aquí que tenemos a la esclerosis múltiple. Dentro de ellos también tenemos a la neuromielitis óptica. Y entre otros como la esclerosis múltiple óptico-espinal, neuritis óptica aislada recurrente, óptica inflamatoria recurrente, mielitis aguda recurrente, entre otros. Y eso es lo que yo les hablaba de otras enfermedades desmielinizantes secundarias, ¿no? Porque son producidas por otros agentes externos. Tenemos ahí la encefalopatía posanópsica tardía, ¿no? Es frecuente en recién nacidos.
Mielinolisis osmótica, que es lo que le estaba mencionando, ¿no? La mielinolisis central. Esta es la que es producida por desórdenes deshidroelectrolíticos. Y ojo que esto no puede solamente ocurrir en pacientes que hayan excedido en la administración de sodio, también ocurre en el otro escenario, ¿no? El escenario donde el paciente tiene hipernatremia, o sea, sodio elevado, y al querer reponer, ¿no? O mejor dicho, al querer disminuir la cantidad de sodio, se excede también en la disminución de este electrolito. O sea, tanto la reposición de sodio en la hiponatremia como en la corrección de sodio en la hipernatremia pueden generar mielinolisis osmótica, ya sea pontina o extrapontina. Y otras enfermedades que también pueden ser de causa vascular, metabólica y tóxica, que pueden generar enfermedades desmielinizantes. Muy bien, pero doctor, ¿qué es una enfermedad desmielinizante entonces? Veamos entonces aquí, en la neurona, ¿no? Ustedes conocen la neurona que tiene estructuras importantes como es la región nuclear, ¿no? El cuerpo central y su región nuclear, ¿no? Asociada a proyecciones dendríticas, ¿no? Donde una estructura larga que va a conectar hacia otra estructura neuronal se conoce como axón. Este axón presenta una sustancia llamada mielina, que es importante para que pueda transmitirse de mayor velocidad la información, ¿no? En la conducción nerviosa. Y al final tendrá sus acciones terminales, ¿no? Que podrán conectar ya sea hacia otra neurona o hacia la misma placa muscular, ¿sí? Muy bien. Entonces acuérdense que a nivel nervioso central, la producción de esta sustancia mielina lo hacen las células oligodendrocitos, ¿no? Y a nivel periférico lo hacen las células de Schwann. Muy bien. Entonces, si yo estoy hablando de enfermedades desmielinizantes, el componente, o mejor dicho, la estructura afectada, ¿cuál será? ¿Será el núcleo? ¿Será las dendritas? ¿Serán los axones terminales? No, no es cierto. Será el componente axonal donde contiene sus estructuras, que es la mielina, la vaina de mielina. Entonces, por eso dice que es una destrucción de vaina de mielina con relativa conservación de axones y neuronas. Ojo, no por ser solamente una enfermedad desmielinizante, no solamente va a destruir la vaina de mielina. Mira, dice relativa conservación. O sea que también ciertas enfermedades pueden inclusive comprometer la parte axonal y también la misma neurona, ¿no? Que es el cuerpo central. Aquí lo que ocurre es que hay infiltración de células inflamatorias con distribución perivascular. Ese es uno de los criterios patológicos de las enfermedades desmielinizantes, que debe haber una infiltración de células inflamatorias con distribución perivascular. Perivascular, ¿no? Y frecuentemente es de distribución venosa, venosa. O sea, la afectación es a nivel de las venas, ¿ya? Y se comenta que también la lesión se localiza en la sustancia blanca. Sustancia blanca. Muy bien. Entonces, dentro de todo lo que hemos puesto en la lista, vamos a ver el más frecuente que he mencionado. ¿Cuál es? La enfermedad de la esclerosis múltiple. Mira que la esclerosis múltiple es considerada como una enfermedad desmielinizante inflamatoria autoinmune. Hasta ahí creo que ya tienen el concepto de lo que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Desmielinizante inflamatoria autoinmune, en la cual tiene una diseminación en dos procesos, tanto en tiempo, a la cual se le conoce como brote, y tanto en espacio,
ya que esto significa que pueden ocurrir en distintas estructuras. La epidemiología ocurre en 2.8 millones de casos en 2020. Hay una alta prevalencia en países nórdicos y raza caucásica, mayor prevalencia en mujeres, miren que es una relación de 2 a 3 sobre 1, y suele ocurrir en adultos jóvenes, ¿no? De 18 a 45 años. Pero también ocurre un segundo pico que puede ocurrir en mayores de 55 años. Entonces, adultos jóvenes de 18 a 45 años con un segundo pico mayor de 55 años. Miren que en este gráfico aquí de todo lo que es América, miren que los globos negros, ¿no?, son aquellos que contienen una prevalencia de más de 30 sobre 10 sobre 5 personas, ¿no? Y aquí el Perú, ¿no?, se encuentra con un globo blanco, 0 a 9 de 1000 personas, ¿no? Más o menos. De 0 a 9 sobre 1000 personas. Y a nivel de componente mundial, ¿no?, vemos que la razón de mayor prevalencia suele ocurrir tanto en Norteamérica como en la parte europea, ¿no? Miren qué tanta es la magnitud en Norteamérica que inclusive ustedes pueden revisar inclusive en YouTube, ¿no?, que hay programas para pacientes con esclerosis múltiple en relación del tratamiento de rehabilitación. Se ha armado un grupo de tratamiento rehabilitador de esclerosis múltiple. Y es interesante porque eso no lo ves, por decir, aquí en Sudamérica, ¿no?, por la baja prevalencia que hay. Pero en Norteamérica hay un grupo de tratamiento rehabilitador para esclerosis múltiple debido a las secuelas que pueda generar, ¿no? Y también se hacen estudios en diferentes clínicas o instituciones privadas allá de screenings, ¿no?, de esclerosis múltiple inclusive. O sea, hay algunas instituciones clínicas donde uno va a atenderse, por decir, ¿no?, por resfrío, diarrea, ¿no? Van, todo, lo atienden y antes de que le den el alta, le hacen una pequeña encuesta, ¿no? Señor, ¿usted previamente ha tenido episodios de repente de debilidad, algo? O sea, ya algunas instituciones están promoviendo, ¿no?, a gran escala el screening de esta enfermedad. ¿Por qué? Por las altas prevalencias que puedan generar. Muy bien. ¿Existen factores de riesgo? Sí, existen factores de riesgo que antes, hasta el 2015, 2014, no tenían mucha asociación o no tenían muchos estudios, ¿ya? Pero actualmente ya se ha promovido una cierta cantidad de factores que pueden estar asociados a esta enfermedad. Y como principal tenemos al cigarro, ¿no? El cigarro, asociado completamente, y hay una evidencia significativa que eso se puede asociar a esta enfermedad. Infecciones por el Epstein-Barr, sí, también se ha asociado a esto. Disminución de niveles de vitamina D. La obesidad, que también está registrado en la adolescencia, ¿no?, con un índice de masa que no supera los 35, solamente con 30 ya lo están viendo el estudio. Infecciones de citomegalovirus, ¿no?, la exposición al sol, infecciones que generen mononucleosis, ¿no? Ahí ya tenemos al citomegalovirus, también al Epstein-Barr. No olvidar también que el VIH también puede generar infección de mononucleosis, ¿no? Y entre otros como el alcohol y el café, que tienen una baja evidencia, ¿no? Pero de aquí, desde la obesidad hasta la deficiencia de vitamina D y la infección de Epstein-Barr y el cigarro, contienen una alta evidencia de factor de riesgo. Muy bien, ¿en qué consiste la fisiopatología entonces en la esclerosis múltiple? Miren que la lesión patológica en sí es que va a haber placas
perivasculares de desmielinización, ¿ya? Y aquí lo que va a haber es una ruptura también de la barrera hematoencefálica, donde apenas se rompe esa barrera, va a haber una infiltración de leucocitos, ¿ya? Y con ello, esa infiltración de leucocitos, como van a generar una respuesta inflamatoria, van a empezar a destruir también a los oligodendrocitos, que son importantes ¿para qué? Para la fabricación de mielina, ¿no? Muy bien, entonces, hay una fase tanto inicial como una fase tardía. En la fase inicial, ¿qué va a pasar? Predominan estas células, que son las células CD8, ¿no? Estas células CD8, conjuntamente con células dendríticas, ¿ya? Van a hacer que estas mismas se activen unas células T, ¿no? Esta activación de las células T, ¿no? Va a conducir posteriormente a que también se activen otras células, ¿ya? Como el CD4. Pero esta CD4 no se va a activar con la célula dendrítica. Este CD4 se activa con el monocito. Entonces, tanto la célula T reactivada como la célula T4 activada van a pasar y van a empezar a destruir a estas células pequeñas que tenemos aquí, ¿no? Estas proyecciones dendríticas, ¿no? Y estas proyecciones dendríticas son las que van a empezarse a destruir. ¿Por qué? Porque posteriormente esta destrucción de las células dendríticas, estas proyecciones dendríticas, van a hacer que también haya una destrucción misma también del oligodendrocito. Y al destruirse este oligodendrocito, obviamente se cerrará, o mejor dicho, se va a dejar de fabricarse mielina, ¿no? En este punto de aquí. Ahora, esta destrucción no solamente se va a generar a nivel del sistema nervioso central, porque también hemos dicho que esto se puede generar en la sustancia blanca, pues también se ha visto que ese tipo de destrucción e infiltración de estas células principales pueden ocurrir también en la sustancia gris. Pero eso suele ocurrir a veces en fases tempranas, ¿ya? En fases tempranas puede ocurrir una infiltración a nivel de la sustancia gris, ¿ya? Pero ¿dónde es que se va a ver más ese compromiso de la sustancia gris? Enfermedades ya avanzadas, ¿no? Y eso va a ser de que tanto el compromiso de la sustancia blanca, que es la parte inicial, y que luego empiece a infiltrar la sustancia gris, eso, ¿cómo lo voy a proyectar en la parte clínica? Mediante el deterioro global del sistema nervioso central. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando tú veas a un paciente con esclerosis múltiple o con diagnóstico de esclerosis múltiple, que ya su deterioro del sistema nervioso central es global, y me refiero al compromiso motor y al compromiso también de la conciencia, es porque ese paciente tiene una esclerosis múltiple avanzada. Entonces, en esos casos, lamentablemente tiene un pronóstico muy pobre, muy pobre. Ya, muy bien. Entonces, en la fase temprana, células principales, ¿cuáles son? La activación del CD8 y la activación del CD4. La activación del CD8 mediante ¿quién? Mediante las células dendríticas. Y la activación del CD4 mediante el monocito, ¿no? Que estas van a atravesar la barrera hematocefálica, ¿no? Van a generar lesiones a nivel de las proyecciones dendríticas y que posteriormente también generará una destrucción de los oligodendrocitos para posteriormente inactivar o dejar de que se fabrique mielina, ¿no? Por los oligodendrocitos. Esa es en la fase inicial. ¿Qué pasa en la fase tardía? ¿Ya? Entonces, aquí ya no tiene mucha importancia la célula CD8 ni la célula CD4. Aquí lo que va a pasar es que va a haber una infiltración de células, miren cómo se infiltran a este nivel, ¿ya? Que son las llamadas linfoides terciarias meningiales, ¿ya?
Este va a ser producido por una célula linfocitaria. Pero ese tipo de linfocitos se llama linfocitos terciarios meningiales, que se van a acumular a nivel de las proyecciones. Se acumulan, ¿ya? Pero ¿con qué finalidad se acumulan? Se acumulan con la finalidad de generar estrés oxidativo. Miren cómo se fabrica el ROS y el RNS, ¿no? Que son sustancias de estrés oxidativo. Y estas sustancias de estrés oxidativo, cuando ustedes revisen, toda sustancia de estrés oxidativo va a generar degeneración mitocondrial. Y la degeneración mitocondrial que genera, o mejor dicho, la mitocondria que produce, ATP. Entonces se disminuye, o mejor dicho, hay una disfunción a nivel metabólico celular. ¿De quién? También del oligodendrocito. Y no solamente este estrés oxidativo va a dañar al oligodendrocito, sino también puede dañar, ¿qué cosa? La parte axonal, o sea, la misma estructura axonal, las mismas terminaciones axonales, hasta inclusive puede generar daño a nivel del cuerpo neuronal. Entonces, en fases tardías, es por eso que hemos dicho que no solamente el compromiso suele ser a nivel de la vaina de mielina, porque también puede destruir el axón y puede destruir el cuerpo celular. ¿Y esto es por qué? Por una infiltración de células linfoides. ¿Cómo se llaman estas células linfoides? Linfoides terciarios meningiales, ¿no? Que van a producir estrés oxidativo y con ello la destrucción de los oligodendrocitos y también de otras estructuras de la misma neurona. En cuanto al curso clínico de la esclerosis múltiple, vamos a encontrar en la literatura que se presentan en varios episodios, a cual nosotros lo vamos a llamar como brotes, ¿ya? Antes de comenzar, ¿cuáles son los cursos clínicos que presenta la esclerosis múltiple? Necesito que sepan qué es un brote primero. El brote de esclerosis múltiple es un evento desmielinizante inflamatorio sintomático que dura más de 24 horas, con hallazgos clínicos objetivos, ¿ya? Es un evento desmielinizante inflamatorio sintomático que dura más de 24 horas, ¿ya? Con más de 30 días después de un episodio previo. O sea, tienes el episodio, no sé, pues, de diplopía o de repente de oftalmoplejía, ¿no? Te duró por lo menos un día, 2 días, perfecto, se dio. Luego de 30 días después te puede volver a aparecer un nuevo episodio. A eso es lo que le llama brotes de esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces, en este cuadro aquí lo que vemos, ¿ya? Los verdes vendrían a ser los cuadros inflamatorios, ¿no? Los episodios inflamatorios. Miren que existe una etapa presintomática, ¿no? Donde normalmente el paciente ni lo llega a notar. Es una clínica totalmente pobre, chicos, totalmente pobre, que el paciente ni siquiera lo percata, ¿no? Piensa que es parte de la rutina, piensa que es la ansiedad, piensa que es el estrés por el examen, o de repente porque terminó con su enamorado le dio ese tipo de síntomas de escotoma, ¿no? Dijo, no, esto es porque me terminó mi enamorado, ¿no? Lo ven como algo inusual, ¿no? Pero ojo, estos síntomas, estos presíntomas ya están establecidos en Estados Unidos. O sea, personas que ya reconocen estos presíntomas son los que más se abordan o los que más tienen un control. Pero bueno, ya, presíntomas, no llega ni siquiera a evidenciarse de forma clínica, ¿no? Pero luego estos episodios se van repitiendo, ¿no? Y miren que la intensidad se va incrementando más todavía, ¿no? O sea, si antes veías un puntito negro, con el paso del tiempo te vas dando cuenta que no, que ese puntito negro va creciendo, ¿no? Va creciendo y ya te está llamando la atención. Pero luego pasa un día, desaparece. Pasa un tiempo otra vez
y vuelve a aparecer, de repente no de la misma intensidad, pero es menos, ¿no? Bueno, no le tomas mucha importancia, pero los episodios de repente van apareciendo de manera ya más continua, ¿no? Mire que entonces este proceso, este rectángulo rojo, igual que los que tenemos aquí, ¿no? Que aparecen de una forma intermitente, ¿no? ¿Ya? Y recurrente, es a lo que le llaman, por su nombre que he mencionado, ¿no? Remitente recurrente. Porque puede aparecer y desaparecer, pero estas se pueden volver de manera ya más frecuente, ¿no? Recurrentes. Entonces, la discapacidad clínica se vuelve a ser con con mayor continuidad, ¿no? Pero suele de que no llegan a evolucionar de manera tan brusca, ¿no? No llegan a evolucionar de manera tan brusca. Entonces, ese tipo de curso clínico remitente recurrente aparece en un 85% de las personas. Es el episodio o es el curso de esclerosis múltiple más frecuente. Entonces, si yo les pusiera ahí en el examen curso clínico más frecuente de esclerosis múltiple, remitente recurrente. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué se caracteriza entonces este? Si quisiéramos hablar, ¿no? Bueno, se va a caracterizar porque en realidad tiene aparición de brotes en intervalos irregulares con recuperación neurológica, ¿no? Ya sea completa o ya sea incompleta. Ahora, la frecuencia media de los brotes que pueden generar en esto es de más o menos un año al inicio de la enfermedad. Ojo, ¿eh? O sea, los brotes pueden ser, la frecuencia más o menos puede ser de un año al inicio. Pero parece disminuir este tiempo, empieza a disminuir con el avance de la enfermedad. Y aquí mismo lo estamos viendo, miren, ¿no? Y eso va a generar ¿qué cosa? El aumento de la disfunción neurológica. Y también se puede asociar este aumento o este corto tiempo en que aparece entre brote y brote, se ha visto también que se relaciona con ¿qué? Con la edad. Con la edad. Y también con ¿qué? Con la asociación a otras enfermedades neurológicas. O sea, paciente, por decir, ¿no? Tiene un DCB isquémico o DCB hemorrágico, lo dejó secuelas, el hecho de portar ese tipo de enfermedades neurológicas pueden condicionar a que hay una disminución en la aparición entre brote y brote. Muy bien. Luego tenemos otro tipo, que es el tipo secundariamente progresiva, ¿no? Pero hay una característica principal de esta secundariamente progresiva, porque mira, aparece luego de la remitente recurrente y posterior a esa evoluciona a esta fase, que es la secundariamente progresiva. O sea, esta fase secundariamente progresiva es una conversión ¿de quién? De la remitente recurrente, ¿ya? Pero mira su evolución, pues. Mira su discapacidad clínica, totalmente deteriorante, ¿no? Totalmente deteriorante. O sea, este paciente va a evolucionar la forma clínica típica de forma progresiva y que inclusive puede ser más generalizado, ¿ya? Entonces, ¿en qué se caracteriza la secundariamente progresiva? Uno, que la conversión de la remitente recurrente a esta forma es aproximadamente entre un 2 a 3%, ¿ya? Y aparte que su discapacidad va a ser progresiva e irreversible. Ojo, ¿ah? Ojo con esa palabra, e irreversible, ¿ya? Y que esta ocurre independientemente de la presencia de brotes. Claro, pues, ¿no? Ustedes no ven aquí ningún brote, ¿no? Esta forma progresiva va a ser independientemente de la aparición de brotes. Muy bien. Ya tenemos entonces el segundo, que es la secundariamente progresiva. Luego tenemos otra, que es la primariamente progresiva, ¿ya? Que ocurre en un 10 a 15%. ¿Este en qué se caracteriza? ¿Ya? Se caracteriza porque hay una discapacidad, ¿ya?
hay una progresión de la enfermedad desde el inicio. ¿Ya? Desde el inicio hay una progresión de la enfermedad, que es este de aquí, mire, el azul. Desde el inicio hay una progresión de la enfermedad, ¿ya? Ocasionando algunos déficits neurológicos graduales, progresivos y permanentes durante todo un año, ¿ya? Sin brotes, ¿eh? Sin brotes. O sea, que su déficit neurológico, ¿ya? Va a ser desde el inicio de la enfermedad, ¿ya? Y esto va a ocasionar déficits neurológicos de maneras progresivas y graduales, así como ven la línea azul, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a durar todo este proceso neurológico progresivo y gradual? Durante todo un año. Y ojo que este tampoco no depende de qué, de los brotes. Entonces, tanto la primariamente progresiva como la secundariamente progresiva no dependen de los brotes. El único que depende de los brotes, ¿cuál es? El remitente recurrente, ¿ya? A diferencia de la secundaria progresiva es que la discapacidad es brutal, progresiva y irreversible, ¿ya? De manera súbita y avanzada. La primariamente progresiva es, por su mismo nombre dice, ¿no? Que es un deterioro progresivo, ¿ya? Con déficits neurológicos graduales y progresivos. Muy bien. Esa es otra forma del curso clínico de la esclerosis múltiple. Luego, ¿cuál tenemos? Este de aquí, el síndrome clínico aislado, ¿ya? Este se genera por una presentación clínica de desmielinación que podría corresponder a esclerosis múltiple, pero que no cumplen sus criterios diagnósticos, ¿ya? Entonces, los pacientes pueden presentar unos síntomas de esclerosis múltiple, pero de repente a nivel radiológico o a nivel de resonancia magnética no tiene lesiones que puedan cumplir criterios para esclerosis múltiple. Ese es un síndrome clínico aislado, ¿ya? Ahora, en ese síndrome clínico aislado, ¿ya? La desmielinización, ¿dónde suele ocurrir? A nivel del cerebro, tronco del encéfalo, nervio óptico o médula espinal, ¿ya? Entonces, puede que al inicio no encuentres nada, ¿no? Le sacas una resonancia, no hay nada. Perfecto. Pero dice que este síndrome clínico aislado, el riesgo de evolucionar esclerosis múltiple, hay un 38% que se puede generar a los 10 años y 68% que pueden llegar a los 14 años. ¿Mm? O sea que hay un porcentaje que mientras más va avanzando el tiempo, el riesgo de que evolucione a un verdadero esclerosis múltiple aumenta. Y miren lo que dice acá, ¿no? Aumento de riesgo de lesiones hiperintensas en T2 en la resonancia magnética al inicio. Al inicio hay un 88% con mayor o igual a 2 lesiones hiperintensas en T2, ¿no? Versus un 19% con resonancia magnética normal a los 14 años, ¿ya? Ahora, tras, tras este síndrome clínico aislado, se debe repetir la resonancia magnética cerebral, ¿ya? Y medular también, a los 3 y 6 meses, y luego cada año. O sea, lo que se recomienda en estos casos de síndrome clínico aislado es que se repita una resonancia magnética tanto cerebral como la resonancia. ¿Pero a los cuántos tiempos, doctor? A los 3 y 6 meses. No hay nada a los 3 6 meses, perfecto, entonces ahora al año. Pero ¿qué pasa si a los 3 o 6 meses, mira, ya tuviste una presentación clínica, y a los 6 meses, vamos a poner, a los 6 meses, le haces una resonancia magnética y evidencias una lesión típica de la esclerosis múltiple, a ese paciente no vas a hacerle seguimiento, o sea, ya ni más ni menos a ese paciente le vas a iniciar tratamiento, ¿ya? Tratamiento. O sea, apenas tú ves ya el síndrome clínico aislado, resonancia magnética limpia, no hay nada, perfecto. Pero a los 6 meses o al año le haces un control de resonancia magnética y ves solamente una lesión típica, a ese paciente sí o sí inicias tratamiento.
Es una característica del síndrome clínico aislado. Muy bien. Y así como existe el clínico aislado, también existe el síndrome radiológico aislado, donde es al revés, ¿no? La resonancia magnética típica, pero sin síntomas y signos clínicos propios de la esclerosis múltiple. Para ellos también hay que repetir estudios de imagen en 3 y 6 meses, ¿ya? Si hay lesiones nuevas, ¿ya? Debe iniciarse el tratamiento también, ¿ya? Vamos a suponer, ¿no? Ves una hiperintensidad en la resonancia magnética, no te cuadra la manifestación clínica, ¿no? No es típica una esclerosis múltiple, y en 3 6 meses le haces un control de resonancia y ves una nueva aparición de la lesión, o sea, vamos a suponer que lo encontraste solamente 2 lesiones, y en su próximo control aparece otra lesión más nueva, ni modo, ese paciente inicia el tratamiento para esclerosis múltiple. Entonces, ojo que estos síndromes, chicos, son importantes que ustedes reconozcan. Y son clásicos que pueden venir en el examen. Muy bien. Entonces, hablando de las formas progresivas, ¿no? Aquí tenemos la primariamente progresiva, secundariamente progresiva, pero existe una que es la progresivamente recurrente. Pero esta se diagnosticaba, mira en qué año, en 1996. ¿Ya? Ya las modificaciones de los subtipos de 2013 ya totalmente se fueron de lado, no tomaron en cuenta. Pero existía sí un subtipo que era la progresivamente recurrente. ¿Por qué lo toco en esta clase, doctor? Si es 1996, nosotros ya somos generación Z, ¿no? Lo explico porque eh, hubo ahora último un artículo, que es justo ese artículo, también se habló en un congreso que hubo en Chile, ¿no? De manera virtual, donde hablaron justamente de esclerosis múltiple asociados a otras enfermedades vasculares, ¿no? Y casualmente se vio que este tipo de progresiva recurrente estaba casi asociado a enfermedades vasculares, pero aquellas que generan una enfermedad autoinmune vascular cerebral, como vasculitis, ¿no? Por ejemplo. Pero estas presentaciones son raras, chicos, son raras, son muy raras, ¿ya? También se va a caracterizar por una forma progresiva desde el inicio, pero esta sí está asociada con brotes, ¿ya? Son con brotes. Esta sí está asociada con brotes, ¿ya? Y puede haber o no recuperación clínica completa en estos pacientes, ¿ya? Y también se asemeja a que hay periodos de progresión continua entre brote y brote, ¿ya? Luego también existe este de acá, la esclerosis múltiple benigna, ¿no? Donde la carga de enfermedad baja durante una evolución de más de 20 años, ¿no? Una carga de enfermedad baja durante una evolución de más de 20 años. Frecuentemente en el sexo femenino, tiene un inicio temprano y presentación con neuritis óptica y síntomas y signos sensitivos, ¿no? Estas pueden asociarse inclusive con evolución favorable. Muy bien. Entonces hasta ahí hemos visto todo el escenario y todo el curso clínico de esas enfermedades, ¿ya? Las cuales pueden venir en el examen. Muy bien. Ahora, entonces el diagnóstico lo hacemos según nuestros criterios, ¿no? Que son los criterios de McDonald. Ustedes van a revisar que en ellos se encuentran tanto criterios como parte clínica, resonancia, y que en las cuales también hay que descartar otros síndromes u otras enfermedades que puedan excluir a la esclerosis múltiple, ¿no? Porque les he mencionado que pueden coexistir otras enfermedades y que lamentablemente eh, estemos perdiendo tiempo, ¿no? Para el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en cuanto a la clínica, vemos que en la clínica tiene que haber brotes o recaídas. Brotes o recaídas. Es importante reconocer eso. Haber brotes o recaídas. ¿Ya? A nivel de la resonancia magnética, debe haber existir
diseminación tanto en tiempo y espacio, ¿no? Diseminación tanto en tiempo y espacio. Donde puede haber lesiones típicas con diferencias temporales. Y lo otro es excluir el diagnóstico alternativo como síndromes sistémicos autoinmunes, ¿no? Síndromes vasculares o infecciones. Muy bien. Entonces, empecemos con los cuadros clínicos, ¿no? La clínica compatible. Uno de los hallazgos clínicos más importantes o más frecuentes es esto, el hallazgo de la neuritis óptica. Y esta neuritis óptica puede tener manifestaciones tanto típicas como atípicas. Pero veamos con lo típico, ¿ya? ¿Cómo es un hallazgo de una neuritis óptica típica? Suele ser unilateral, retrovulvar, donde el paciente manifiesta dolor a la movilización ocular. Dolor a la movilización ocular. Y también puede presentar escotomas. ¿Qué son los escotomas? Es una alteración en la visión visual central. ¿Cómo se representa esto? Como esta imagen acá, ¿no? Un punto negro que vemos en la playa, por decirlo, o en algún lugar, ¿no? Qué distinto a las microdisopsias, ¿no? Que son como mosquitas que aparecen alrededor de todo el campo visual. Ya no, esto es el escotoma, es un punto negro central, central. Y como les dije, esto pueden aparecer y desaparecer luego, pero ese es un hallazgo típico donde ustedes tienen que tener forma de alarma. Luego también se presenta con discromatopsias. ¿Qué son las discromatopsias? Alteración o discapacidad de la visión de los colores. Por decir, esta es la visión normal, ¿no? Y el que no puede ver el verde, por decir, se llama deuteranopia, ¿no? El que no ve los colores rojos o anaranjados, protanopia. Y el que no distingue el azul, tritanopía. Ahí hay bastantes definiciones para... Pero el paciente con neuritis óptica también tiene esta manifestación de discromatopsia, que es una discapacidad de la visión de los colores. Aquí vamos a encontrar el reflejo fotomotor enlentecido, ¿no? ¿No? Le pones la lamparita o la lucecita o la luz en sí, ¿no? Y el reflejo de midriasis a miosis es lento, ¿no? La uvia está normal y así hay una recuperación total o parcial, ¿ya? Recuperación total o parcial. Pero también presenta hallazgos atípicos, ¿ya? Como cuál, que este compromiso puede ser bilateral. Pero cuando son atípicos no hay dolor, no hay dolor. Y en vez de la pérdida de la visión central, en los atípicos es la pérdida visual periférica. Aquí no va a haber alteración de los colores, sino no hay percepción de la luz aquí, ¿ya? Sin percepción de la luz. Y acá puede haber hemorragia retinal o exudados. Aquí sí vamos a encontrar una uveitis severa anterior y el paciente también puede tener fotofobia, ¿no? Fotofobia. Ahora, más allá del cuadro clínico de tanto el típico como el atípico, hay que diferenciarlos también con el tiempo, porque el típico suelen ser de inicio subagudo, acrónico, ¿eh? Subagudo, acrónico. O sea, puede ser de días, a semanas, ¿ya? En cambio, los hallazgos atípicos son de inicio agudo, ¿ya? Puede ser de segundos, minutos, hasta el día, ¿ya? Son agudos. Entonces, típicos son subagudo crónicos y atípicos de inicio agudo. Muy bien. ¿Qué más? También tiene compromiso a nivel del tronco cerebral. Y a nivel del tronco cerebral, los hallazgos atípicos son oftalmoplejía internuclear. El paciente puede presentar ataxia, nistagmus multidireccional,
vértigo central, parálisis del sexto par, parestesias faciales e hipoestesia facial, ¿no? Por eso que las parestesias faciales son como hormigueo, ¿no? Hormigueo. Y la hipoestesia facial, disminución de la sensibilidad. Hallazgos infrecuentes, puede haber sordera, parálisis o mioquimia faciales, neuralgia del trigémino, y hay algunos hallazgos atípicos, ¿no? A los que le consideran como los red flags, ¿no? Donde puede haber oftalmoplegia externa completa, parálisis vertical, aparición hiperaguda, parálisis del tercer par, neuropatía trigeminal progresiva, distonías focales, tortícolis, entre otros. Entonces, miren que el compromiso del tronco cerebral más va unido a qué? Al compromiso de pares craneales, pares craneales. Compromiso de hemisferios cerebrales, sí, también puede haber compromiso de hemisferios cerebrales. En los hallazgos atípicos puede haber hemiparesia o hipoestesia. En los atípicos puede haber ceguera cortical, afasia, trastornos psiquiátricos. Y los infrecuentes, hemianopsia, convulsión y deterioro cognitivo. En la médula espinal suelen encontrarse las llamadas mielitis transversas, ¿ya? Pero estas mielitis transversas suelen ser parciales, parciales. Pero ¿qué es una mielitis transversa? ¿Ya? Para que también lo tengan en cuenta. La mielitis transversa es un... A ver, ¿cómo me puedo explicar? Ya. Es un proceso inflamatorio agudo, ¿ya? Es un proceso inflamatorio agudo o subagudo en algunas ocasiones, ¿ya? Pero es un proceso inflamatorio agudo en su mayoría, ¿ya? Que puede afectar en sí a uno o varios segmentos de la médula espinal, ¿ya? Afecta a uno o varios segmentos de la médula espinal, ¿ya? ¿Y qué va a generar este compromiso de la médula espinal? ¿Qué va a ocasionar? Puede generar disfunción motora, sensitiva y autonómica, ¿ya? Tanto por desmielinización y también por lesión axonal, ¿ya? Tanto por desmielinización y por lesión axonal. O sea, que el paciente, ¿qué puede presentar? Puede presentar paraparesia o cuadriparesia, nivel sensitivo, porque ojo que estamos hablando de la forma sensitiva, parestesias o hipoestesias, dolor neuropático también puede presentar el paciente, y como parte autonómica puede presentar retención urinaria, incontinencia, disfunción intestinal, hasta inclusive disfunción sexual. Entonces, cuando hay un compromiso típico en la médula espinal por esclerosis múltiple, suele ser una mielitis transversa parcial. O sea que puede haber solamente compromiso motor, o puede haber compromiso motor sensitivo, ¿no? O solamente autonómico, eso. Esos son mielitis transversas parciales, porque las completas es la afectación tanto de la motora, sensitiva y autonómica, ¿ya? Entonces, mira, aquí es una mielitis transversa parcial, asimétrica y aguda, subaguda. Existe este signo del Lermite, ¿no? ¿Qué es el signo del Lermite? Es justamente esta figura, ¿no? Se menciona que es cuando el paciente eh, trata de, trata de inclinar la cabeza hacia adelante, presenta una sensación de corriente, ¿no? De corriente por la espalda. Es una sensación de descarga eléctrica, le dicen, ¿no? Que recorre toda la parte de la vértebra hacia las extremidades, tanto las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Es cuando flexiona el cuello, ¿no? Cuando flexiona la cabeza, disculpen. Genera una descarga eléctrica, ¿ya? Ese es el signo del ermite. Paréstesis abdominales en vana también por el nivel sensitivo. Hallazgos atípicos como es la mielitis hiperaguda, territorio de arteria espinal anterior, síndrome de cola de caballo, neuroretinitis, etc. Y las infrecuentes que suelen ser mielitis transversas completas, ¿no? Hasta inclusive puede generar radiculopatía, reflexia o un bronce secuar parcial, ¿no? Muy bien. Entonces, el cuadro clínico en sí de esclerosis múltiple, lo que ustedes siempre deben tener en cuenta es esto: la neuritis óptica unilateral aguda, ¿no? Eso es lo que suele generar o suele ser presentarse en el paciente con esclerosis múltiple, neuritis óptica, ¿no? Que ya hemos dicho, ya hemos visto sus manifestaciones, ¿no?
diplopía por oftalmoplegia intranuclear, ¿no? O parálisis del sexto par, hipoestesia faciales o neuralgia trigeminal, puede haber ataxia cerebelosa más nistagmus, y también existe la mielopatía, ¿no? Que puede asociarse a mielitis transversa parcial, como hemos dicho, ¿no? Donde hay síntomas sensitivos asimétricos, signo del Lermite, debilidad muscular asimétrica, incontinencia de urgencia y disfunción eréctil. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el cuadro clínico típico de la esclerosis múltiple. Muy bien. Ahora, en cuanto a la parte de los signos radiológicos, tenemos a la resonancia magnética, que es el material radiológico gold estándar para el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿no? Y esto lo vamos a ver en T2 y en Fleiro. ¿Qué es lo que debemos precisar? Son las lesiones hiperintensas. Lesiones hiperintensas, ¿no? Estas lesiones blanquecinas que vemos aquí. Mire que se puede encontrar a nivel de la corteza o a nivel del cuerpo calloso, ¿no? O a nivel de la región cortical, ¿no? O en la misma médula espinal, mire, ¿no? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que en los signos radiológicos depende de dos procesos, tanto en la diseminación en espacio como en la de tiempo. En espacio quiere decir por la cantidad de lesiones que pueden haber en diferentes estructuras del sistema nervioso central. Tienes ahí una o más lesiones en T2 o captantes de gadolinio en al menos 2 de 4 localizaciones características. Mira, en al menos 2 de 4 localizaciones características. ¿Cuáles son? Periventricular, ¿ya? Periventricular, cortical, miren, cortical o justa cortical, ¿no? Quiere decir que contiguo, ¿ya? Infratentorial, infratentorial, que puede ser este de aquí a nivel del tronco, ¿ya? O mesencéfalo, como podemos ver acá, esta hiperintensidad, no sé si lo logran ver, este puntito de acá, infratentorial, o también puede ser espinal, ¿ya? Entonces tiene que aparecer al menos 2 de las 4 localizaciones características. Y lo otro es la diseminación en tiempo, ¿no? Una nueva lesión en T2 o captantes de gadolinio en resonancia magnética de seguimiento con referencia a estudio basal independientemente del tiempo o del momento de realización, ¿ya? Presencia simultánea de lesiones asintomáticas que refuerzan y que no refuerzan en el mismo momento. O sea, vale, aquí no encontramos ningún tipo de lesión hiperintensa y con el transcurso del tiempo aparece esta lesión hiperintensa, ¿no? La que señala acá la flecha roja, ¿no? Y ojo, acá dice presencia simultánea de lesiones asintomáticas, ¿no? Que refuerzan y que no refuerzan en el mismo momento. Pero, ojo, que cuenta toda lesión sintomática, ojo, ¿ah? O sea, que así no tenga síntomas el paciente, ¿ya? O que tenga los síntomas, igual considerarlo como parte de diseminación en el tiempo. Muy bien. Entonces, los patrones clínicos son los siguientes. Una clínica compatible es que tenga una resonancia magnética en diseminación tanto el tiempo y espacio, y aquí totalmente se excluye el diagnóstico alternativo. Por lo tanto, tiene esclerosis múltiple. ¿Ya? Es un patrón clásico de la esclerosis múltiple. Clínica compatible, resonancia magnética con diseminación tanto en tiempo y espacio, y que aquí se excluye todo otro tipo de diagnóstico, esclerosis múltiple. Si el paciente tiene clínica compatible, pero la resonancia magnética no tiene diseminación en tiempo o espacio, ¿ya? Aquí y se excluye diagnósticos alternativos, a eso se le conoce como síndrome clínicamente aislado, que es lo que habíamos mencionado. Pero si el paciente no tiene clínica compatible, pero tiene una resonancia magnética de diseminación en tiempo y o espacio, y se ha excluido otros diagnósticos alternativos, a esto se le conoce como síndrome radiológico aislado. Muy bien, el estudio de líquidos fluorrequídeos es importante o no, no es un criterio clínico obligatorio, ojo,
¿no? Es uso relegado a evaluaciones diferenciales más que todo, pero aquí se pueden encontrar bandas oligoclonales, ¿no? Bandas oligoclonales, ¿no? Estas se pueden hallar en presentaciones atípicas o red flags o cuando la resonancia magnética no sea suficiente para el diagnóstico. Sensibilidad 68-87%, especificidad 82 a 90%. En cuanto al tratamiento, ¿ya? Lo importante es esto, el NEDA. ¿Qué es el NEDA? No evidencia de actividad de enfermedad. ¿Ya? No evidencia de actividad de enfermedad. Ese es el objetivo en el tratamiento de esclerosis múltiple, el NEDA. O sea, que no haya recaídas, ni tampoco secuelas, ni progresión de la enfermedad. Que no haya lesiones captantes en el grado líneo y que tampoco haya cambios de nuevas lesiones a nivel de T2. Entonces, existe el tratamiento de mantenimiento, ¿no? Que es una terapia crónica mantenida o escalada en el tiempo, resultando en cambios en la función inmune solo durante el tratamiento activo. Este consiste en una administración continua, ¿ya? Que le va a dar la eficacia ligada al periodo de su eficacia. El tratamiento en el tratamiento de mantenimiento consiste en la inmunomodulación más inmunosupresión. ¿Con quién? Con interferones, acetato de glatirámero, teriflunomida, ¿no? Natalizumab, ofatumumab, entre otros. A diferencia de la reconstitución inmune, ¿no? En reconstitución inmune es una terapia de curso corto que resulta en cambios cualitativos de largo plazo en la función inmune. Aquí se da una administración intermitente, ¿ya? Acá lo que se va a conseguir es una eficacia clínica que se extiende en el tiempo. Y a diferencia del primero, que es una inmunoglosión más inmunosupresión, aquí es una inmunosupresión más reconstitución. Los fármacos ideales acá es el alemtuzumab y el cladribine. Un diagnóstico diferencial muy importante en la esclerosis múltiple es este de aquí, la neuromielitis óptica, ¿ya? La neuromielitis óptica, donde este se va a caracterizar por una neuritis óptica y una mielitis transversa, ¿ya? Neuritis óptica más mielitis transversa, ¿ya? Aquí puede hacerse diagnóstico con dos de los siguientes, con un compromiso a nivel de la resonancia cerebral, ¿no? Que no tenga criterios de diagnósticos de esclerosis múltiple y que hay una lesión a nivel de la médula espinal que se extienda por más de 3 o más segmentos vertebrales. Más de 3 o más segmentos vertebrales, ¿no? Y aquí lo que vamos a encontrar es una positividad de esta inmunoglobulina G de la neuromielitis óptica. Ahora, también se ha hablado de este marcador, ¿no? Que es la anticuerpos contra la aquaporina 4, ¿no? Que es un canal de agua expresado en los pies perivasculares, ¿no? De los astrocistos del sistema nervioso central, ¿ya? Y que también se puede ubicar en la sustancia gris periventricular y la médula espinal, ¿ya? La sensibilidad en un 75% a 99% y la especificidad en un 99%. Este dosaje de aquaporina P4, o aquaporina 4, disculpe, suele ser dosaje de manera sérica, o sea, a nivel sanguíneo. ¿Se puede usar también a nivel de líquidos cefalorraquídeos? Sí se puede usar, ¿ya? Pero no tiene una baja sensibilidad, tiene una baja sensibilidad, así que es mejor de manera sérica, ¿ya? Ahora, esta neuromielitis óptica, ¿ya? Son de inicio, siempre son de inicio agudo, ¿ya? Siempre son de inicio agudo y son de un inicio de recaídas, ¿ya? No suelen tratarse como la esclerosis múltiple, que son recaídas o son remitentes intermitentes, ¿ya? Remitentes intermitentes, no suelen ser, estas son de frente, parecen con recaídas, ¿ya? Aquí suele ser también más frecuente en mujeres, ¿ya? No hay un curso progresivo secundario, no hay, es raro. Y miren que usualmente las lesiones a nivel
de la sustancia blanca suelen ser inespecíficas o normales. O sea, aquí no hay lesión a nivel de la sustancia blanca, como lo sí hay en la esclerosis múltiple. ¿Ya? Y acá se menciona que las lesiones deben ser longitudinales, ¿no? Y deben ser extendidas a más de 3 segmentos a nivel de la vértebra, ¿ya? Tiene que ser a más de 3 segmentos vertebrales. Entonces, la diferencia de la neuromielitis óptica con la esclerosis múltiple es que la neuromielitis óptica no es una enfermedad progresiva y la neurodegeneración depende solamente de los brotes, ¿ya? A diferencia de la esclerosis múltiple, que esta sí es una enfermedad progresiva. Mire que el compromiso suele ser distinto, ¿no? A nivel de del compromiso de esclerosis múltiple, ¿no? Son casi bien delimitados a la línea media cerebral, ¿no? Y a las regiones periventriculares, pero no compromete a la sustancia blanca, miren. No compromete la sustancia blanca, ¿ya? Son casi periventriculares inclusive. Muy bien, el cuadro clínico de esta neuromielitis óptica presenta neuritis óptica, mielitis aguda, síndrome del área postrema como hipo, vómitos incoercibles, narcolepsia sintomática o síndrome encefálico agudo o síndrome sintomático cerebral. Aquí se encuentran estos síndromes diencefálico, ¿ya? Que son trastornos hipoficiarios como SIHAT, cambios termorreguladores, síndromes encefálicos como que es el tipo de PRES, que es el síndrome encefalopático reversible posterior, ¿no? Este se caracteriza porque hay cefalea, convulsiones, alteración del nivel de la conciencia, alteraciones visuales, o también generan el tipo ADEM, ¿ya? Que es la encefalomielitis aguda diseminada. Aquí el paciente cursa con encefalopatía y algunos signos multifocales de déficit neurológico, y otras como miopatía aguda y mieloradiculitis. El tratamiento de estos es para prevenir las recaídas, ¿ya? Como acetoprina, micofenolato, rituximab, y terapias biológicas como el satralizumab, eculizumab y entre otros. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de lo que son la enfermedad desmielizante más frecuente, que es la esclerosis múltiple. Hablamos ahora de una enfermedad de la placa neuromuscular, ¿ya? Y esto es básicamente la parte fisiológica. En la parte fisiológica lo que vemos acá es el axón terminal. Ese es el axón terminal y ese es el espacio sináptico. Y esto de aquí vendría a ser el músculo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace para que pueda generar una contracción muscular desde del axón terminal hacia el músculo? Entonces, lo que se genera es lo siguiente. Viene el potencial de acción hacia la zona terminal y lo que hace es una activación una activación de canales de calcio. Esta activación de canales de calcio se va a, se va a formar como vesículas, ¿no? Para que luego estas puedan ser expulsadas, ¿no? Y van a expulsar, ¿qué cosa? Acetilcolina. Acetilcolina. Esta acetilcolina durante el espacio sináptico viajará hacia el músculo y llegará a su receptor de la acetilcolina. ¿Para qué? Para que haya un intercambio de estos electrolitos, ¿no? Salida de potasio y entrada de sodio. Y este ingreso de sodio va a generar que se genere la contracción muscular. Entonces, todo ese es el mecanismo para la contracción muscular. Durante la activación del ingreso de calcio hacia el axón terminal para la liberación de acetilcolina, y luego este llega a su receptor a nivel del músculo, y con ello hay una salida de potasio y entrada de sodio y genera la contracción muscular. Pero no solamente
este proceso está implicado. Ojo que también existe otro proceso para que esta activación o esta llegada de acetilcolina hacia los receptores a nivel muscular sigan permaneciendo. ¿Mediante qué? Mediante esta proteína que se llama el agrino. El agrino, que también va a ser liberado a nivel del axón terminal, va a llegar a este componente o este compuesto, que es el receptor LRP4 y el MUSC. Este compuesto es un complejo a nivel del músculo. ¿Con qué finalidad? Porque cuando el agrino llegue a este complejo, lo que va a generar son dos procesos. Lo que va a generar es la acción del MUSC. ¿Y qué hace el MUSC? El MUSC lo que va a generar es una invaginación del sarcolema del músculo. ¿Y por qué hace esa invaginación? Porque al generar esta invaginación hace que también se crea más espacio, miren. Hay más espacio. ¿Y para qué es más espacio? Para que acá se acumule o hay una mayor distribución de estos receptores de acetilcolina, ¿no? Haya mayor distribución de estos receptores. Entonces, si va a haber mayor cantidad de receptores de acetilcolina, eso va a querer decir que va a permitir que haya más captación de ¿qué? De acetilcolina. Y por lo tanto, a mayor captación de acetilcolina, mayor contracción o mayor disponibilidad del tiempo de contracción muscular. Esa es una función del músculo. ¿Y qué va a hacer el LRP4? El LRP4 lo que va a generar es que va a generar una, ¿cómo se puede decir? Ya, va a captar mayor cantidad de receptores de acetilcolina, o sea, los va a agrupar. Y al haber una mayor agrupación, va a haber una uniformidad de su distribución de estos receptores. Y al haber una mayor uniformidad de estos receptores de acetilcolina, va a generar que esto también capten con mayor continuidad la acetilcolina y por lo tanto mayor contracción muscular o mayor tiempo de duración de esta contracción. Entonces, la liberación de acetilcolina no es la única que va a producir o que va a mantener esta contracción muscular, sino también la liberación de ¿qué? De la grina, ¿no? Esta grina que se va a unir a este complejo LRP4 y el músculo. Y da la casualidad que en la enfermedad de miastenia gravis, que se caracteriza por una enfermedad autoinmune, los anticuerpos que se van a generar en esta enfermedad son anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina, anticuerpos contra el LRP4 y anticuerpos contra el músculo. O sea que van a estar totalmente asociados a este tipo de receptores. Entonces, cuando ustedes les pregunten de miastenia gravis, van a preguntarle acerca de los anticuerpos. Anticuerpos contra el receptor, anticuerpos contra el RP4 y anticuerpos contra el MUS. Y ya saben, ¿no? Si afecta el RP4, entonces va a haber una disminución de ¿qué cosa? De distribución de receptores de acetilcolina. Por lo tanto, menor captación de acetilcolina, por lo tanto, no va a haber contracción. Si son anticuerpos contra el MUS, no va a haber una invaginación, ¿no? Del sarcolema muscular, por lo tanto, una menor distribución de ¿qué? De receptores de acetilcolina, por lo tanto, menor captación de acetilcolina y menor contracción muscular. Muy bien. Entonces, ese es lo normal que ocurre a nivel de la placa neuromuscular, cómo se contrae el músculo. Existen tres enfermedades que abarcan desde cada punto de espacio, por decir. Hay una enfermedad que se ataca desde el axón terminal, o sea, en el área presináptica. Ese es el área presináptica, espacio sináptico, área postsináptica. ¿Ya? Presináptica, espacio sináptico y postsináptico. Entonces, en el área presináptica hay una enfermedad que se conoce como síndrome de Eaton-Lambert, ¿no? El síndrome de Eaton-Lambert en sí es una manifestación paraneoplásica, ¿ya? Que ocurre más que todo
en un cáncer que se llama carcinoma de células pequeñas, que lo han visto, ¿no? El carcinoma microcítico, ¿ya? A nivel pulmonar, ¿no? ¿En qué consiste este síndrome de Eaton-Lambert? ¿O qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que disminuya la activación de los canales de calcio, ¿no? Y ustedes saben que la activación del canal de calcio va a ser esencial para que, para la liberación de acetilcolina a nivel del axón terminal. Entonces no va a generar que se active estos canales de calcio y por lo tanto no hay liberación de acetilcolina. ¿Ya? Esa es la fisiopatología del síndrome de Eaton-Lambert. Entonces, ¿esto en quiénes ocurren? Ocurren en pacientes que padecen de carcinoma microcítico, ¿no? Frecuentemente en mujeres jóvenes y pueden generar fatiga y debilidad, pero es más fatiga que debilidad. Es una diferencia importante con el síndrome de Eaton-Lambert y miastenia gravis, porque el Eaton-Lambert tiene más fatiga que debilidad, a diferencia de la miastenia gravis, que es más debilidad que fatiga. ¿Ya? Es un punto clave también. Muy bien, la debilidad en el Eaton-Lambert suele ser proximal en miembros inferiores y también puede ser miembros superiores, ¿ya? Puede haber rigidez muscular y esta rigidez muscular puede ocasionarse o puede aparecer luego de los ejercicios. Puede haber disartria, disfagia también, seroftomía, tosis, entre otros. Ahora, ¿qué otra enfermedad aparece en el espacio sináptico? Espacio sináptico, este de aquí. La intoxicación por órganos fosforados. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la intoxicación por órganos fosforados? Lo que pasa es que aquí este órgano fosforado va a ser un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y eso es lo que no les había explicado. ¿Cómo hace para que ya el músculo deje de contraerse o deje de seguir captando acetilcolina? Y lo que pasa es que en este complejo LRP4-MUSC se une la acetilcolinesterasa mediante esta banda que es el CoQ. Una vez que la acetilcolinesterasa se une a este complejo mediante esta banda CoQ, activa la acetilcolinesterasa y va a permitir ¿qué cosa? Que degrade la acetilcolina. ¿En qué? En colina y ácido acético. Y por lo tanto ya no va a haber activación a nivel muscular. Entonces, en la intoxicación por órganos fosforados es eso, inhibe ¿qué cosa? La acetilcolinesterasa. Y al inhibir la acetilcolinesterasa, entonces va a haber una sobrecarga de acetilcolina a nivel del espacio sináptico. Y por lo tanto va a haber una gran cantidad de acetilcolina que se va a unir a sus mismos receptores. ¿Y esto qué va a generar? Miosis, broncoespasmo, cialorrea, fasciculaciones y bradicardia. ¿Ya? Ese es uno de los síntomas que genera intoxicación por órganos fosforados. Y lo otro es la otra patología que vamos a ver, que es la miastenia gravis, que es una enfermedad postsináptica. Postsináptica. Muy bien. Entonces tenemos la miastenia gravis, considerada como una enfermedad autoinmune causada por anticuerpos directos a estructuras postsinápticas, lo cual va a generar una debilidad y fatiga. Y hemos dicho que esta es más debilidad que fatiga. La debilidad suele ser focal o generalizada, suele ser simétrica y puede haber compromiso ocular, vulvar, proximal de extremidades y hasta respiratorias, que esto puede llegar hasta el paciente a que sea intubado. La epidemiología suele prever una prevalencia de 150 a 300 por 1 millón de personas. La incidencia suele ser más de 10 en 1 millón de personas. Y suele haber presentación en lo siguiente: menores de 50 años se da en predominio femeninos. Y aquellos que son mayores de 50 años es el predominio masculino. ¿Ya? Se encuentran relacionados también a un timoma en el 15%,
e hiperplasia tímica linfofolicular en un 65% de los pacientes con miastenia gravis. Ahora, si bien es cierto, hemos dicho que la debilidad suele ser simétrica, hay excepciones, ¿no? De algunos músculos oculares externos que su afectación no suelen ser simétrica, sino asimétrica. Pero eso es cuando hablamos de músculos oculares externos, ¿ya? Músculos oculares externos. Ahí sí la presentación suele ser asimétrica. Muy bien. Entonces, mira que aquí abarcan desde un punto de vista desde el timoma, ¿no? Que timoma hace una activación de las células T, lo cual va a generar una activación también esta de las células B para la producción de ¿qué? De anticuerpos. Y los anticuerpos pueden atacar, mira, hacia los receptores contra los receptores de acetilcolina, anticuerpos contra el LRP4 y anticuerpos contra el musco, ¿no? Y por lo tanto ya no va a haber una imaginación, va a haber una disminución de la distribución de estos receptores y aquí el bloqueo para la captación de la acetilcolina. Pero mire que también existen otros anticuerpos, ¿eh? Y existen un montón de anticuerpos que también aún están en estudios, pero los más frecuentes son los que vamos a ver en la clase. La miastenia gravis puede ser tanto ocular como generalizada. Si yo les digo que es de presentación ocular es porque solamente el compromiso es a nivel ocular. Ojo, solamente suele ser ocular. Y aquí la tosis suele ser asimétrico, ¿ya? Tiene diplopía, tiene este signo de Cohen. ¿Qué es el signo de Cohen? Es cuando tú le dices a un paciente que mire un punto medio, ¿ya? Señor, mire un punto medio o que mire la punta de su nariz. Lo haces mirar por lo menos unos 15 a 20 segundos, ¿ya? La punta de su nariz. Pasa esos 15 a 20 segundos y le dices, señor, mire hacia arriba. Y cuando el señor va a dirigir la mirada hacia arriba, va a presentar un ligero tic a nivel del párpado del ojo que le has hecho mirar hacia arriba. Ese tic que tú vas a ver, progresivamente vas a ver que el párpado se va a empezar a caer, por lo que va a generar una tosis. Esas son las tosis inducidas, que es el signo de Cohen. Signo de Cohen. ¿Ya? Aquí los síntomas y signos suelen ser limitados a la debilidad ocular durante más de 2 años, sin generalización en 90%. O sea, mira que estos oculares no llegan a generalizarse en un 20%, en un 90%, disculpa. ¿Ya? Muy bien, esa es la forma ocular. Y la forma generalizada, pues aquí el paciente puede presentar disfagia, disfonía, debilidad proximal, dificultad del cierre de la mandíbula, también debilidad axial, dificultad para la extensión del cuello, ¿ya? Esas son las dos formas más frecuentes de la miastenia gravis, la ocular y la generalizada. Luego tenemos las miastenia gravis asociadas a timoma, ¿ya? Estos suelen ocurrir en un 10% de todos los casos de miastenia gravis. Y un 30% de pacientes con timoma desarrollan miastenia gravis, ¿ya? Un 30% de aquellos pacientes que tienen timoma desarrollan miastenia gravis. Y un 15% tienen anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina. ¿Ya? Y existe otro tipo de miastenia gravis que son las llamadas seronegativas. Si digo seronegativos es porque los anticuerpos que se le ha dosado a este paciente son negativos. Constituyen un 10% de las miastenias gravis generalizadas. ¿Y por qué se le dice seronegativas? Lo que pasa es que se ha visto que al inicio de la enfermedad, el dosaje de anticuerpo o los anticuerpos, los niveles de estos anticuerpos suelen ser muy bajos al inicio de la enfermedad. Entonces, cuando uno dosa, esos anticuerpos lamentablemente suelen ser negativos, ¿no? O dentro de sus rangos referenciales normales. Por eso se le dice seronegativas. Entonces, ¿qué se recomienda para estos pacientes que tú has dosado anticuerpos y han salido negativos?
¿Qué se recomienda? Se recomienda repetir las pruebas que le has solicitado en 6 a 18 meses de la inicial evaluación. En 6 a 18 meses. ¿Ya? Es un punto clave también. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la miastenia gravis? Puede hacerse con este test de hielo, ¿ya? ¿Que en qué va a consistir? Vas a colocarle una compresa de hielo en el párpado que está caído, o sea, en la tosis, ¿ya? Durante más o menos unos 3 minutos, ¿ya? Y vas a ver que luego de la colocación de esos 3 minutos de esa compresa fría o de hielo que le has puesto, va a mejorar la tosis en 2 milímetros. O sea, vas a ver que obviamente que previamente a la colocación del hielo vas a medir la distancia que hay entre el párpado que se ha caído hacia el otro párpado inferior. Y la mejora en qué va a consistir en que esa tosis va a mejorar en 2 milímetros. En 2 milímetros. La sensibilidad de esa prueba es un 80-97%. ¿Qué otra prueba le puedes hacer? El test de hidrofonio. ¿Ya? El hidrofonio es una sustancia, ¿ya?, que va a consistir en la inhibición de ¿quién? De la acetilcolinesterasa. Inhibición de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Por lo tanto, si degrada la acetilcolinesterasa o inhibe la función de este, va a haber mayor cantidad de acetilcolina a nivel del espacio sináptico. Y por lo tanto, va a haber mayor captación a nivel de músculo de la acetilcolina. Entonces, ¿qué va a mejorar? Mejora la tosis, mejora la debilidad, ¿ya? La dosis de prueba es de 2 miligramos intravenoso. Si no hay respuesta tras 30 segundos, administras otros 2 miligramos cada 10 a 15 segundos hasta alcanzar 10 miligramos, ¿ya? Esa es la prueba de test de hidrofonio. Otra prueba que puedes hacer es la electromiografía. Pero ojo, en la electromiografía, tú cuando pidas una interconsulta en neurología, cuando ustedes sean internos y tengan sospecha de una miastenia gravis y quieran confirmarlo con una electromiografía, ustedes no solamente tienen que poner electromiografía, ustedes tienen que poner electromiografía, pero ¿para qué? Para que le realice una estimulación repetitiva o para que haga una electromiografía con fibra única. Esas son las dos pruebas que debes de pedir para electromiografía. Estimulación repetitiva y electromiografía con fibra única. ¿Por qué? Porque en la estimulación repetitiva, ¿qué es lo que hace? Induce la depresión de acetilcolina. Y ojo, y si no hay acetilcolina, no va a haber entonces contracción muscular. Por eso es que degenera el potencial de acción, genera un decremento de más del 10% de esa motilidad muscular. Genera un decremento, un descenso de más del 10% de esa motilidad muscular. Se dice que tiene una sensibilidad de un 30-98% en las MG generalizadas y un 10 a 40% en las oculares. Y la electromiografía con fibra única, ¿qué va a hacer? El incremento de la fluctuación, o sea, del jitter, así le llaman, jitter, es incremento de la fluctuación. El jitter, que es la variación del tiempo de contracción entre fibras musculares, ¿ya? Es la variación del tiempo de contracción entre fibras musculares. La sensibilidad suele ser entre 80 y 99%, ¿ya? Entonces, cuando pides electromiografía, siempre se hace con esas dos pruebas, estimulación repetitiva y electromiografía con fibra única. Muy bien. Y luego tenemos a los receptores, a los anticuerpos, disculpen. Los anticuerpos que habíamos mencionado. El anticuerpo contra el receptor aceticolina, que aparece sensibilidad en un 80-85% en las generalizadas y un 55% en las oculares. Aumenta la frecuencia cuando estos se asocian con timoma. Tiene un inicio temprano, menor de 50 años, y un tardío que es el mayor de 50 años. Los anticuerpos contra el MUS, que están presentes en un 40-50% de los pacientes con miastenia, sin anticuerpo de los receptores contra los receptores de acetilcolina,
suelen aparecer en mujeres jóvenes y estas están asociadas a formas más severas. O sea, los anticuerpos anti-MuSK están asociadas a formas más severas. Aquí hay debilidad prominente vulvar, en cuello, hombro y músculos respiratorios. Y estas suelen ocasionar crisis miasténicas más frecuentes. Y esta de manera crítica no está relacionada con el timoma. No está relacionada con el timoma. Los anti-LRP4 están presentes en un 7 a 33% de los pacientes de doble seronegatividad, o sea que tienen un anti-MuSK y un antirreceptor acetilcolina negativo, y esos pacientes parecen responder bien a la inmunosupresión. Los anticuerpos contra el músculo estriado también es otro anticuerpo que también está en estudio, ¿ya? Tiene una sensibilidad de 75-95% para las miastenias gravis con timoma, y por lo regular existen en pacientes de mayor edad con miastenia gravis sin timoma. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de la miastenia gravis? Entonces, uno va a ser la inhibición de la acetilcolinesterasa. ¿Y mediante qué medicamento se va a generar esta inhibición de la acetilcolinesterasa? Con la piridostigmina. Piridostigmina. Pero ojo, acá había una pregunta clave como para examen. ¿En qué casos la piridostigmina no suele ser efectiva? No suele ser efectiva. ¿En quiénes? En estos de aquí. En aquellos que poseen los anticuerpos anti-MuSK. En esos pacientes no suelen ser efectivas la piridostigmina. Y aquí se ha visto un nuevo medicamento que es el 3,4-diaminopiridona. 3,4-diaminopiridona. ¿Ya? Ese medicamento, ¿en qué va a ser su función? Acelera la liberación de acetilcolina presináptica. ¿Ya? Acelera la liberación de la acetilcolina presináptica. La 3,4-diaminopiridona. ¿Ya? Entonces, para aquellos que poseen anti-MuSK positivo, la piridostigmina no suele ser tan efectiva. Ojo, he dicho no suelen ser. O sea, no es que no sean, no, no suelen ser efectivas. Entonces, en aquellos pacientes que no suelen ser efectivas la piridostigmina, se da la 3,4-diaminopiridona. 3,4-diaminopiridona, que acelera la liberación de acetilcolina presináptica. Muy bien. Luego tenemos un tratamiento muy breve, que puede ser la plasmaféresis o la administración de inmunoglobulina, ¿no? Entonces, en casos en que en realidad la sintomatología suele ser un poco más aguda, más deteriorante, entonces se le da plasmaféresis o inmunoglobulina. A corto plazo se le puede dejar también corticoides, ¿ya? Se puede dar una dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo por día por 2 a 4 semanas. Y luego, si nosotros vemos remisión o hay mesetas de mejoría, se va disminuyendo la dosis. Y a largo plazo se ha considerado tanto la terapia biológica, que es la del cuadro acá que vemos, como la timectomía. Ahora, algo que sí o sí va a venir en el examen es acerca de esto, la timectomía. ¿Por qué? Mira lo que dice acá. Dice, indicada si se detecta timoma en las tomografías de tórax, que alrededor más o menos del 15% de los casos. Y mira, puede realizarse en ausencia de timoma en la miastenia gravis generalizadas, con anticuerpos, con receptores acetilcolina positivos e inicio en menos de 50 años. En esas condiciones, tú también puedes hacer la timectomía. O sea, no solamente debes de hacer la timectomía si el paciente tiene timoma, ¿ya? No solamente en los casos de los pacientes que tienen timoma debes hacer la timectomía. O sea, paciente con miastenia gravis y tiene timoma, no siempre, no solamente a ellos se le hace la timectomía, sino también en qué casos. Aquellos que tienen timoma en la miastenia gravis generalizada, aquellos con anticuerpos con receptores positivos y que tengan inicio en menos de 50 años.
¿ya? Pero acá también viene este cuadro, mira. Este cuadro, que es muy importante también, ver en qué casos la timectomía ha sido beneficiosa. Mira, ¿en qué caso la timectomía ha sido beneficiosa? Y aquí vemos. Aquellos pacientes que han tenido un inicio temprano de la miastenia gravis, estas normalmente se asocian a hiperplasia, ¿ya? Inicio temprano, que tenga receptores contra el receptor de la acetilcolina, ¿no? Y cuando hablamos de inicio temprano es porque es menor de 50 años, y que se relacionan a hiperplasia del timo, la timectomía mejora en el paciente, mejora en el paciente. Aquellos pacientes que tienen timoma y que también se relacionan con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿no? Y donde ellos sí tienen el timoma, que es el linfoepitelioma, también la timectomía ha generado mejoría. Pero mira en quienes no suele generar mejoría. Aquellos que tienen anti-MUS, anti-LRP4, o son cero negativos o son solamente oculares. En esos pacientes no ha habido mejoría la timectomía, ¿ya? No ha habido mejoría la timectomía. Pero mira que en los inicios tardíos te ponen, pero es posible te ponen. Y es que se ha visto en algunos estudios que en los inicios tardíos, entre los 55 a 65 años, y que tienen hiperplasia tímica, esos pacientes sí pueden responder a la timectomía. Ojo, entonces, pacientes de inicio tardío, de edad entre 55 y 65 años, y que la patología del timo que tienen es una hiperplasia tímica, la timectomía en ellos sí puede ser posible beneficioso, solo en esos casos. Muy bien. Luego tenemos entonces la inmunoterapia con acetoprina, ciclosporina, ciclofosfamida, micofenolate mofetil, rituximab, entre otros. Y por último también tenemos que ver esos de aquí, ¿no? Las crisis agudas, que son las cristinas miasténicas. ¿Qué es una crisis miasténica? Es un episodio agudo de debilidad que por lo general presentan insuficiencia respiratoria y que van a requerir de qué? De intubación e ingreso a la UCI, ¿no? Las causas pueden ser por la misma progresión de la enfermedad, puede ser que tenga una infección asociada a un factor de estrés, o que haya abstinencia o disminución de tratamiento para la miastenia gravis, o que tenga lamentablemente fármacos contraindicados que hagan interacción con el tratamiento de la miastenia. En ellos, la indicación de plasmaféresis es de potencial acción, o sea, debe realizarse sí o sí plasmaféresis, o la administración de inmunoglobulina, ¿ya? La piriostigmina puede todavía esperarse hasta que salga del cuadro agudo de la cristiana miasténica, no suele recomendarse de inicio temprano, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que se incrementan las secreciones en esos pacientes, entonces, y puede provocar una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, no se recomienda darle en pacientes intubados, ni tampoco a inicios tempranos, ¿no? Pero se dice que en el adulto sin intubación, las dosis iniciales son de 15 a 30 miligramos cada 8 o 6 horas, ¿no? Y los esteroides también se puede dar en pacientes intubados y puede iniciarse metipranisolona, ¿no? Junto con la plasmaféresis o junto con la inmunoglobulina. Muy bien, y por último, tenemos al síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome de Guillain-Barré es considerado como una polirradiculoneuropatía mediada autoinmune que va a generar parálisis aguda flácida ascendente. ¿Ya? Ese se caracteriza porque tiene una parálisis aguda flácida ascendente, ¿ya? Con predominio motor
y que puede evolucionar a insuficiencia respiratoria. La incidencia global anual es de 1 a 2 por 100.000 personas por año y la mortalidad puede variar entre 2 a 10%. ¿Ya? En este paciente con síndrome de Guillain-Barré suele ser de manera, tiene también estadios, ¿ya? Esta enfermedad suele ocurrir posterior a la invasión de algún tipo de infección o de algún factor estresante como son las vacunas, ¿no? O también a procesos cancerosos que pueden estar asociados también, que pueden generar esta enfermedad. Miren este gráfico. En este gráfico vemos la línea roja que es la infección que generó inicialmente, ¿no? Y posterior a eso, el paciente empieza a presentar los síntomas, ¿no? Empieza a presentar los síntomas, que esto puede ser inclusive de días a semana. Justo en este momento del inicio de la enfermedad, es aquí donde puede permanecer o puede estar encontrados anticuerpos, los anticuerpos, justo en este periodo del inicio, de días a semana, ¿ya? Es aquí donde va a haber un alto incremento de los anticuerpos que se dosan en el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en estos casos, ¿no? En este pico o en este incremento masivo de los anticuerpos. Es ahí donde se debe de aplicar la inmunoglobulina o la plasmaféresis. Entonces, con esa finalidad es que se administra estos dos medicamentos o cualquiera de estos dos medicamentos. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de anticuerpos, ¿no? Porque se ha visto que si esta progresión o este aumento de los anticuerpos se mantienen o siguen incrementando, hay una alta probabilidad de que el paciente lamentablemente presente una discapacidad a largo tiempo. Y son aquellos pacientes que lamentablemente ya ha pasado un mes, 2 meses y no logran moverse, ¿no? Entonces es cuando se ha administrado la inmunoglobulina o se ha hecho plasmaféresis de manera tardía, ¿no? Muy bien. Existen entonces estas formas severas, ¿no? En esta línea azul continua, que vemos que suele generarse una fase de meseta, una leve recuperación, pero luego hay una discapacidad persistente, ¿no? Una discapacidad persistente. Esas en las formas severas. Pero en las formas leves, ¿no? Hay un corto periodo de fase de meseta y la recuperación suele ser casi completa. Suele ser casi completa, ¿no? Hemos tenido casos en colegas. Tuvimos un colega en la clínica que tuvo dengue y que a la semana, ¿no? Empezó a presentar parestesias en el miembro superior y que no podía levantar mucho los brazos, ¿no? Inmediatamente acudió a la clínica, ¿no? Empezó a presentar un poco de arreflexia, o mejor dicho, hiporreflexia, y se catalogó como un síndrome de Guillain-Barré, pero de una variante que tenía, ¿no? Una variante. Y se le administró inmediatamente la plasmaféresis, ¿no? Se le inició plasmaféresis. Y el paciente y el colega tuvo la recuperación inmediatamente también. Actualmente presenta una ligera sensación de parestesia en el brazo, ya, hormigueos que a veces menciona, pero nada más. Pero no ha ocasionado el déficit motor, ¿no? Que es lo más importante. Pero en el hospital, lamentablemente, sí hemos tenido casos que han estado en UCI ya casi 3 semanas, 4 semanas, bajan la hospitalización y el paciente sigue sin mover el bracito, sigue sin mover la pierna, entonces es una forma discapacitante. Muy bien. Entonces, en esta polirradiculoneuropatía desmielinizante existen
tres formas también, ¿ya? Cuando nosotros abarcamos una poliradiculoneuropatía desmielizante, abarcamos tres formas. Una que vendría a ser la aguda, ¿no? Que es la poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, el AIDP, ¿ya? Esta progresión de esta poliradiculoneuropatía suele ser de menos de 4 semanas, ¿ya? Cuando a pesar del tratamiento, cuando a pesar del tratamiento continúa esta sintomatología de esta poliradiculoneuropatía, ¿ya? Estas pueden evolucionar a las subagudas, que vendría a ser entre 4 a 8 semanas, las subagudas. Pero si a pesar del tratamiento persiste esta poliradiculoneuropatía, este ya vendría a ser una poliradiculoneuropatía crónica. Y ojo, a partir de aquí, de la subaguda, hasta aquí puede llamarse síndrome de Guillain-Barré. Hasta aquí, dentro de las 4 a 8 semanas. ¿Por qué? Porque pasadas las 8 semanas ya no se llama síndrome de Guillain-Barré, sino se llama poliradiculoneuropatía. Es la poliradiculoneuropatía crónica, desmielinizante crónica, ¿ya? Es la poliradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Esa es cuando ocurre más de 8 semanas, más de 8 semanas, ¿ya? Hasta la subaguda puede llamarse síndrome de Guillain-Barré. Posterior a eso, ya no. Suele totalmente descartarse que es una Guillain-Barré. Aquí el evento suele ser igual, como hemos mencionado, miren, la frase prodrómica, ¿no? De una diarrea, un resfrío o algo que ha tenido el paciente, puede haber una progresión, sea tratamiento, puede generar una mejoría, ¿no? Y una recuperación completa. Pero hay casos en que lamentablemente tú das tratamiento y continúa el proceso, ¿no? Muy bien. En cuanto a a ver, en cuanto a la fisiopatología, abarca siempre desde una infección, ¿no? Que frecuentemente es asociado al Campylobacter jejuni, ¿no? Campylobacter jejuni. Pero también puede estar asociado a otras infecciones, como es el Mycoplasma pneumoniae, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis, virus del Zika, el dengue, chikungunya, el zóster también, el VIH, y últimamente que también, no sé si ustedes llegaron a ver en las noticias, asociados a la infección del SARS-CoV-2, que fue el COVID-19, ¿no? E inclusive también hubo reporte de que de vacunas también contra el COVID-19, que hicieron también síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y también frente a otras vacunas que ya esto lo hemos tenido hace mucho tiempo, contra la influenza, el H1N1, la rubiola, el virus papiloma, el meningococo, entre otros. Y asociados también a cáncer y a traumas y cirugías. Pero cuando se ha hablado de infecciones, se ha hablado bastante del famoso mimetismo molecular. ¿Y qué es el mimetismo molecular? El mimetismo molecular es que la bacteria o el microorganismo que ha ingresado posee estructuras, ¿no? Oligosacáridas y también glicopéptidas que imitan a una estructura que se encuentra a nivel de la médula espinal. Entonces, ¿qué sucede? El anticuerpo, en vez de atacar, o bueno, ataca en sí al Campylobacter jejuni, observa que posee unas moléculas similares a lo que poseen a nivel del nervio, ¿no? Y por lo tanto, estas células T, ¿no? Al activar las citoquinas y atacar al Campylobacter jejuni, también van a atacar a los nervios. ¿Por qué? Porque hay un mimetismo molecular, una estructura
de glicopéptidos y oligosacáridos que poseen la misma estructura que el nervio. Y por lo tanto, las células inflamatorias y las citoquinas van a atacar también a la estructura nerviosa y por lo tanto generará estos déficits motores que vamos a ver. Muy bien, y aquí posee una cierta cantidad de variabilidad el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Tenemos el motor sensitivo, que es el más frecuente, ¿no? El más frecuente. Otro, otro fenotipo es que tenga solamente compromiso motor. Compromiso motor. Y el otro es que sea paraparético, ¿no? Solamente de miembros inferiores, tanto la sensibilidad como la parte motora, pero solamente de las piernas. Luego tenemos a la cervicobraquial-faringia. Cervicobraquial-faringia. Mira que el compromiso motor sensitivo va a raíz del cuello, parte torácica superior y miembros superiores. Luego tenemos a la parálisis facial bilateral con parestesias. Con parestesias, ¿no? Eso es lo que aparentemente tuvo el colega de tener parestesias solamente de miembros superiores. Nunca llegó a ser la parálisis facial, ¿ya? Pero existe esta forma de parálisis facial bilateral con parestesias, ¿no? Acuérdense que las parestesias son tipos hormigueos, ¿no? Parestesias hormigueos. Luego tenemos solamente la propiamente sensitiva, ¿no? Propiamente sensitiva. Y luego tenemos esta variación que es el síndrome de Miller-Fisher, ¿no? Síndrome de Miller-Fisher, que ya vamos a ver en qué consiste. Y luego tenemos a la encefalitis de Bickerstaff, ¿no? La encefalitis Bickerstaff. Esta síndrome de Miller-Fisher, aparte de tener un componente motor, se caracteriza también por presentar ataxia. Ataxia. Y la encefalitis Bickerstaff, ¿ya? Aparte de contener un componente tanto motor sensitivo, también tiene ataxia y tiene un deterioro de la conciencia. Deterioro de la conciencia. Muy bien, entonces en un 30-85% se presenta el motor sensitivo. De entre ellos el más bajo es el sensitivo puro, es el más bajo de todos, ¿ya? Y miren que dependiendo de cada tipo posee también una cierta cantidad de anticuerpos IgG, ¿no? Que también vamos a ver en el compromiso, en el próximo slide. Hay otra clasificación también de síndrome de Guillain-Barré que se cataloga como tanto la parte clínica como neurofisiológica. Y cuando hablamos de neurofisiológica es porque esto lo hablan a partir de la electromiografía. Entonces, de la neurofisiológica tenemos a la desmielinizante, ¿ya? La desmielinizante, que vendría a ser la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Ese es cuando tiene el componente desmielinizante. Pero también existe el componente axonal, donde existe el AMAN y el AMSAN. El AMAN, que vendría a ser la neuropatía axonal motora aguda, neuropatía axonal motora aguda, y el AMSAN, que vendría a ser la neuropatía axonal sensorial motor aguda, ¿ya? Neuropatía axonal sensorial motora aguda. Eso es cuando hablamos de una clasificación neurofisiológica. Y tenemos la clasificación clínica, ¿no? Donde la debilidad no es prominente y en la debilidad sí es predominante, ¿no? La debilidad predominante puede ser generalizado o localizado. Localizado, faríngeo, cervical, braquial, paraparético, ¿no? Bifacial, puede ser vulvar o generalizado. Y en donde la debilidad no es prominente, puede ser la variante puramente sensorial, donde hay disautonomías o donde está incrustado el síndrome de Miller-Fisher, ¿no?
donde esta puede ser incompleta, completa, puede estar asociado también a encefalitis Bickerstaff, ¿no? O algunos síndromes que hacen overlap del Miller-Fisher. Esa es otra clasificación. Entonces, la clínica o la manifestación del síndrome de Guillain-Barré es que es de inicio agudo. Inicio agudo, ¿ya? Es una enfermedad progresivamente monofásica, ¿ya? Dentro de las 4 semanas, ¿ya? Y es precedido por una infección respiratoria o gastrointestinal. La debilidad suele ser simétrica ascendente, ¿ya? Que inicia a nivel de los miembros inferiores. Hay hipo o arreflexia, Puede haber también parestesias, dolor, que es menos común, algún compromiso de neuropatías craneales y también disfunción autonómica como diarrea, constipación, hiponatremia. Aquí también estaría la hipertensión, ojo, hipertensión y taquicardia. Muy bien, entonces aquí tenemos las clínicas de la sensorio-motor. Esta es la rápidamente progresiva simétrica, ¿no? La puro motor, solamente debilidad motora, paraparética, que hemos dicho que a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? La faringio cervicobraquial, ¿no? Que es la debilidad faringea, cervical y músculos braquiales, sin el compromiso de debilidad de miembros inferiores, ¿ya? Luego tenemos la parálisis facial bilateral con parestesias, la puramente sensorial, el síndrome de Miller-Fisher, que se caracteriza por lo siguiente: oftalmoplejía, ataxia y arreflexia, ¿ya? Oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Y esta, cuando se asocia a compromiso de la conciencia, se llama encefalitis de Bickerstaff. Porque miren, el Bickerstaff también tiene oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. Y aquí se añade el compromiso de la conciencia. O sea, que el paciente esté encefalopático, ¿no? O esté somnoliento. Ahí se conoce como encefalitis de Bickerstaff. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del Guillain-Barré? Es lo siguiente: que la debilidad sea mente progresiva ascendente, ¿ya? Que empieza a nivel de los miembros inferiores. Debe haber arreflexia o hiperreflexia, ¿ya? Ahora, ¿qué más debe de haber? Que la progresión de síntomas tiene que ser entre las 4 semanas, ¿ya? Tiene que haber una asociación entre la parte de la simetría y los síntomas. Puede haber síntomas sensoriales leves, síntomas o signos sensoriales leves. Puede haber compromiso de pares craneales, ¿no? Puede haber disfunción autonómica y puede haber dolor. ¿Y qué más podemos encontrar a niveles de los laboratorios? Podemos encontrar proteínas elevadas a nivel del líquido cefalorraquídeo. O sea, nosotros podemos hacer una punción lumbar y encontrar la famosa disociación albúmino-citológica, ¿ya? Pero mira que estos pueden ser normal en la primera semana de inicio de la enfermedad, por lo que la punción lumbar en un paciente con síndrome de Guillain-Barré es preferible hacerlo posterior a la primera semana de la enfermedad, para poder encontrar una disociación albúmino-citológica. O sea que va a haber una proteinorraquia, ¿ya? Y la celularidad va a estar en rangos normales. Por eso se le conoce como disociación albúmino-citológica. Y luego tenemos a algunas características de la electromiografía. Ahora, en las guías se recomienda que se debe hacer en 2 oportunidades la electromiografía, ¿ya? Una en la etapa inicial y otra en la etapa tardía. La etapa inicial, que puede ser dentro de las primeras 2 semanas, y la etapa tardía después de las 4 semanas. Ya, en algunos literaturas ustedes van a encontrar que no se recomienda hacer las etapas iniciales porque todos los parámetros, tanto la velocidad y amplitud de conducción nerviosa, van a ser normales. Y eso sí es cierto, pero hay casos
hay casos en que hay algunas anormalidades que se pueden encontrar en las etapas iniciales. ¿Y qué se va a encontrar? Un reflejo H ausente. Y siempre se ha visto